Bueno, pues buenas tardes, noches, como digo siempre. Bueno, pues es un gusto, ¿no?, que podamos reunirnos y podamos, ¿verdad?, seguir recibiendo todo el consejo de Dios, ¿no?, que aún así hemos sido llamados a eso, a que recibamos todo el consejo de Dios. Entonces, bueno, Eileen, bájalo un poco, hace mucho eco. Bueno, vamos a hacer unos cuantos reuniones sobre el mismo tema, ¿vale? Entonces, yo lo he dividido en 4 partes. Yo voy a ir hablando de ello, si nos da tiempo una, si nos da tiempo 2, y así hasta que terminemos, ¿vale? Yo voy a hablar de la autoridad, la potestad y el poder de Cristo y de la Iglesia, ¿vale? Entonces, vamos a estar en este tema porque creo que es necesario conocer, porque así también la Escritura nos dice que lleguemos al pleno conocimiento. Entonces, todo lo que podamos aprender de la palabra de Dios es ir al pleno conocimiento y completar el conocimiento de Cristo. Entonces, yo lo he dividido en 4 partes. Una sería la autoridad de Cristo, que es la que vamos a tratar hoy. Otra sería la autoridad delegada a sus hijos y a su iglesia. Otra sería la verdadera y la falsa autoridad, ¿vale? Y la cuarta sería la autoridad de Satanás, de los demonios y los ángeles, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir hablando y vamos a ir aprendiendo un poco sobre este asunto que es de máximo, yo creo, de mucho interés, de interés de verdad, no de interés intelectual solo, ¿vale? Bueno, la palabra autoridad nos la encontramos por muchas partes de la Biblia. Corresponde a una palabra en el idioma original, en el griego antiguo, que se llama exousia, ¿vale? No, seguramente a lo mejor no lo hemos oído y demás. Nos quedamos con la palabra que corresponde a nuestro idioma, que es autoridad, ¿vale? Autoridad, y vamos a ver que la autoridad de Cristo corresponde a varias cosas, a bastantes cosas, ¿eh? Entonces, vamos a ir desgranando un poco y viendo este tema. Tiene que ver con, a veces viene traducida como potestad. Yo creo que leyendo la Biblia nos encontramos también esta palabra. Esto está incluido en la autoridad de Cristo y en la autoridad de la Iglesia. Nos ha dado potestad. Hemos recibido poder, potestad, autoridad. Todo esto tiene que ver con lo mismo. Y veremos que según vamos leyendo, y hoy posiblemente sea un estudio más un poco doctrinal en este sentido, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas que componen la autoridad de Cristo. Yo voy a hablar de unas cuantas cosas, pero son muchas más. Voy a ir a unas cuantas, ¿vale? Una tiene que ver con derecho. La autoridad de Cristo tiene que ver con derecho. ¿Qué es este derecho? ¿Qué es esta autoridad? Derecho. Tiene que ver con la libertad de actuar. Cristo tiene toda la libertad de actuar. Yo creo que en esto, si hacemos un repaso mental muy rápido por todas las cosas que sabemos en las que ha actuado Jesucristo en el Antiguo Testamento y lo sigue haciendo, vemos que la libertad para actuar era ilimitada. Él actuaba en cualquier sitio sin que nadie le pudiera poner ningún tipo de traba, ¿vale? Tiene que ver el derecho con libertad de actuar y autoridad para hacerlo. ¿Ves? Autoridad para hacerlo y libertad para hacerlo. El derecho que tiene Cristo tiene que ver con su autoridad, ¿vale? Vamos a ir luego buscando, leyendo versículos que nos van a dar este apoyo. Tiene esta libertad
de actuación, nadie se la puede quitar. Veremos que por qué tiene esa autoridad. Y vamos a ver que sabemos estas cosas. Entonces, para cuando nos toque el tema de que nos ha sido delegada esta autoridad a sus hijos, va a tener que ver con ponerla en acción, con actuar, con poner por obra. Si no, la autoridad que ha sido delegada no actúa, ¿vale? Tiene una libertad ilimitada para perdonar de pecados, para el perdón de pecados. Eso no lo tiene nadie, eso lo sabemos. Nadie puede perdonar los pecados sino solo Cristo. Él tiene ese derecho. Dice que por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? ¿Es verdad esto? Fueron hechas todas las cosas. Él tiene desde el principio, Él es antes que todo lo creado. Por medio de Él se crearon todas las cosas visibles e invisibles. Él tiene un derecho, porque es Dios. Y el Hijo de Dios tiene esta autoridad para perdón de pecados y para sanar a los enfermos. ¿Ves? Vemos que esta es la actuación de cómo vivía Cristo entre nosotros, de cómo vivió Cristo entre nosotros, sanando a los enfermos, liberando a gente endemoniada, teniendo una autoridad en la palabra, perdonando pecados. No había límite, no hay límite para Él, ¿vale? Es una autoridad en este mundo, una pura autoridad en este mundo, con este derecho. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, y en el capítulo 9. Según buscáis, yo voy diciendo algunas cosas de las que vamos a ir hablando, para ponernos ya en situación. Estamos hablando de este derecho. Vamos a hablar de jurisdicción. La autoridad de Cristo tiene jurisdicción. Tiene que ver con poder. Tiene que ver con potestad y potencia. De estas cosas vamos a hablar. ¿Vale? Mateo 9:6. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿qué tiene? Potestad. Dice: en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Dice que entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, dice que se maravilló y glorificó a Dios. Dice que había dado tal potestad a los hombres. Si esta potestad es la traducción que tenemos nosotros en nuestro idioma, pero ahora mirándolo en el idioma original, lo que encontramos es esta palabra que corresponde exousia. Dios en Cristo Jesús tiene toda exousia, toda autoridad, todo poder, todo derecho de perdonar los pecados. Dice, ¿qué es más fácil? Dice, perdonar vuestros pecados o decirte, coge tu camilla. Tenía autoridad para eso y para todo. Por eso, Cristo es la figura principal de la creación. Figura principal. Es el que dio la vida. El que restauró al pecador. El trabajo que Cristo hace es de una autoridad plena y completa. Tiene derecho a hacerlo. Cuando veamos cómo delega esta autoridad, esta potestad y poder a su iglesia, a los hijos de Dios, veremos que no todas las cosas hemos recibido de todas las que tiene Él. Eso viene a ser normal. Vamos a ir un momento ahora al Evangelio de Juan, y en el capítulo 10. Juan capítulo 10, en el versículo 17, vamos a leer. Ahora vamos a ver, dice que tiene autoridad
para entregar su vida y para volverla a tomar. ¿Quién tiene esta autoridad? ¿Quién es el hombre poderoso o el Dios poderoso que tenga esta autoridad de dar su vida? Vamos a leerlo. Dice, por eso, dice, me ama el Padre, porque yo, dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Dice que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo, ahora que dice, poder. Tengo toda la autoridad, el derecho y el poder, la potestad de hacerlo. Dice, tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, no estamos hablando, ya lo sabemos, de cualquiera. De cualquiera. Estamos hablando de Cristo, del Mesías, del que nos rescató. ¿Vale? Y Él tiene este poder en Él mismo. ¿Vale? Y actuó en esta tierra, en medio de los hombres, de una manera poderosa. Por eso, cuando alguien nace de nuevo o no nace de nuevo, porque lo que actúa en esa persona es el poder de Dios, la autoridad de Dios. ¿Quién nos puede, verdad, dar la vida? Dice Cristo. Es el que nos da la vida, vamos a leerlo también, ¿vale? Pero tenemos estas dos cosas: perdonar los pecados, sanar a los enfermos, entregar su vida y volverla a tomar. Ahora vamos a ver que tiene autoridad para darnos la vida eterna. Esto estamos hablando de que no son cualquier cosa, no es cualquier actuación es una actuación de Cristo poderosa. Ahora, en Juan, en el capítulo 17, y en los versículos 1 en adelante, hasta el 3, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, dice, como le has dado potestad, o sea, de ejercer esta autoridad sobre toda carne, dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dice, y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna. Él tiene la autoridad, la potestad y el poder para dar la vida eterna a los hombres. Es una palabra, es muy contundente, ¿verdad? Estamos hablando de cosas ya que se salen de lo normal y de lo habitual y de lo que puede ofrecernos este mundo, ¿verdad? Ya veréis cuando lleguemos a la verdadera autoridad y veamos cuál es una falsa autoridad y cómo se mueve en el mundo espiritual la falsa autoridad, ¿vale? Y la autoridad que tiene Satanás, la autoridad que tiene el diablo y los demonios. Pero todo esto está bajo un control de Dios. Bueno, encontramos también esto en el punto de tiene el derecho. Hemos hablado algo sobre esto, pero vamos a leer un versículo. Volvemos a Mateo, en el capítulo 8. Autoridad o derecho para sanar enfermedades. Mateo 8, versículo 8. Y dice, estoy en Marcos, perdón. Mateo 8, versículo 8, dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, dice, y mi criado sanará. Dice, porque también, dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Dice, y a mi siervo, dice, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús dice que se maravilló y dijo a los que le seguían, dice, de cierto os digo que no he encontrado en Israel, bueno, un hombre con una fe de este tipo. ¿Qué estaba declarando el centurión? ¿Qué estaba declarando? Que Cristo tenía una autoridad
tan extensa, con un derecho, sin limitación a espacio ni a tiempo. Y le dice que no hace falta, Señor, que tú vayas, que tú con tal de que lo digas. Fíjate cómo reconoció, y a veces en esto nos quedamos nosotros un poco pequeños. En ciertas ocasiones, ¿verdad?, nos dirigimos a Cristo, oramos al Señor, pedimos al Señor, servimos al Señor de una manera, ¿verdad?, que sin reconocer a veces el tipo de autoridad y la calidad y la extensión de autoridad que tiene Jesús. Este hombre la discernió. Dijo, no hace falta ni que vayas. No soy digno de que vayas a mi casa. Solamente desde aquí, que no estaban presentes, dice, di la palabra. Y le da este ejemplo, dice, yo tengo gente bajo mi autoridad. Y le digo, va, ve y va. Haz y lo hace. Fijaros qué punto, de este hombre. Reconoció delante de quién estaba. A quién le había pedido no sé si decir este favor, o pedirle por su criado. Se lo había pedido a Cristo mismo. Y si nosotros, ¿verdad?, vivimos una vida un poco, ¿verdad?, muy borrosa, porque de lo que se trata en la Escritura es que si la recibimos y percibimos bien la vida espiritual, nos da una visión muy clara de a quién nos dirigimos, quién ha sido el que ha pagado por nosotros. No, sí, el Señor Jesús, que sí, que nació, que murió, bien, pero hay que elevar un poco más nuestro conocimiento y ver que estamos delante de alguien que es sumamente poderoso, que no tiene ninguna limitación. Mira, cuando a nosotros no ocurre nada en nuestras vidas es por pura incredulidad, porque no creemos de que Cristo lo puede hacer. ¿Puede ser esto? Yo creo que sí. No creemos de que lo haga, o no queremos que Él lo haga, pero en nosotros sabemos, aunque sea solo por leerlo, de que Él tiene tal autoridad, tal derecho, tal poder, tal potestad, tal potencia, que lo puede hacer. Y a veces le pido o no le pido, y le pido sin fe y no recibo, porque si pidiéramos con fe a Cristo, y Cristo es en este sentido, pues, se cumpliría. Nos falta muchas veces fe. La incredulidad nos acompaña más de la cuenta, ¿verdad? Más de la cuenta. Bueno, sobre las enfermedades, sobre los elementos naturales. Podríamos poner todos de memoria ya un ejemplo, pero vamos a leerlo si queréis. Vamos a Marcos. Y es un pequeño solo repaso de cómo es y cómo actuó Cristo en la tierra. Marcos 4, versículo 35. Conocemos este pasaje perfectamente, pero a lo mejor no hemos caído en esto. Dice, en aquel día, dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Dice que pidiendo a la multitud y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero dice que se levantó una gran tempestad de viento. Calculamos lo que está pasando. Una gran tempestad y había viento. Dice, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía, se anegaba, se llenaba de agua. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perezcamos? Y levantándose, dice que reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados, con miedo, con temor? Todavía no conocéis bien quién soy. Dice, ¿cómo es que? Dice, no, ¿cómo no tenéis fe? ¿Cómo no confiáis todavía en mí, el que va con vosotros? Dice, entonces, dice, temiendo con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. Ahí vemos un poco de desconocimiento, ¿no? Es el comienzo, los principios, y había todavía un desconocimiento de quién realmente era. Mira, nos puede estar pasando hoy mismo. Nos puede estar pasando hoy mismo, que hay un desconocimiento. Y sabemos que de alguna manera quién es, lo que él hizo, cómo lo hizo, la libertad con la que se movía. Cristo no tiene una autoridad en Jerusalén o en Israel. Él tiene una autoridad por el mundo. Dice, porque las cosas fueron hechas por medio de él y para él, y él es el Señor, Jehová de los ejércitos, que decíamos el otro día, ¿no? Señor de toda potencia. ¿De qué potencia hablaba? Potencia de ejército, potencia de lo que estamos hablando ahora, de elementos naturales, o sea, de toda potencia. Él es el Señor, y la palabra Señor tiene que ver con amo, con dueño. Él es el dueño, por tanto, tiene toda autoridad sin limitación, ni de espacio ni de tiempo. Ya lo habéis visto, ya lo hemos visto con el centurión, ni de espacio ni de tiempo. Autoridad completa, un derecho a hacerlo. Él tiene pleno derecho a hacerlo, de actuación. Ese derecho no lo tiene nadie. A dar vida eterna, a perdonar los pecados. A ese Cristo es el que hemos recibido, a ese Mesías. Ese es nuestro Señor. O sea, el que habita en nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Y Él, tuvimos un estudio, ha trasladado los poderes del siglo venidero, ¿no? La autoridad de Cristo, que está sentado en el trono a la derecha del Padre, lo ha trasladado y nos ha delegado una autoridad que no usamos. La verdad, no, muy poco. Y la iglesia se empobrece, el cristiano se empobrece, se atemoriza, no ejerce lo que Dios nos ha dado. Cristo nos ha otorgado esa autoridad, nos ha dado poder, lo vamos a ver, y vamos a verlo y cómo nos confirma que nos lo ha dado. Dice, ¿os han sido dadas qué? ¿Alguna cosilla? Dice Pedro, ¿cuántas? Todas las cosas. Y dentro de todas esas cosas, esta está. Dice, mayores cosas haréis. ¿Qué tiene que ver? ¿Con mejores, más perfectas, más espirituales que la que Cristo hizo? No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con cantidad de obras. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo el Señor 3 años. Dice, yo me voy, delego esta autoridad sobre vosotros. ¿Puede ser esto? Está escrito. Esta autoridad. Y Cristo se movió en un radio. Ahora, la Iglesia tiene 2000 y pico años y se ha extendido por todo el mundo con una autoridad que ha sido otorgada por Cristo a nosotros. Dice, los verdaderos creyentes, dice, le acompañan estas señales. ¿Por qué le acompañan? Porque nos las ha dado y no las ejercemos. Orar por los enfermos. Orar por el que está, por el endemoniado. ¿No? Unas señales que nos acompañan. ¿Y por qué nos acompañan? Porque nos las ha sido dada, nos las ha otorgado. ¿Vale? Es un avance un poco para ir teniendo así conexión con lo que estamos hablando. Bueno, nos acordamos perfectamente de esto. Pero fíjate, una autoridad sobre el viento, sobre el mar. Elías oró y el sol se paró. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Vio? Y el sol se paró. ¿Cuántas cosas hemos visto que se han hecho por medio de los cristianos? Eso no puede pagar. El mensaje es para avivar nuestra fe, para tener conocimiento de lo que nos ha sido dado. O sea, un cristiano que está paralizado es un cristiano atemorizado.
El cristiano que no habla, habla. El cristiano que no habla, habla. ¿Y sabes de qué habla? De que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. El cristiano que no hace, hace. Y qué raro. Hace, sabe lo que hace, que tiene que hacer algo y sabe que tiene que hacerlo y no lo hace. Son pecados de omisión. Lo omite. Pero ha sido dada una autoridad. Y todo empieza por un nacimiento de nuevo. Lo vamos a ver en Juan. Tiene un primer paso. Un primer paso ya que nos otorga una potestad de ser como hijos de Dios. Ahí no tiene que ver con poder, vamos a verlo luego. Tiene que ver con privilegio. Y a partir de ahí se nos otorga un poder, una autoridad, una potencia. Dice, pues no he visto cristianos así, ¿no? Ya lo sé. Y la iglesia parece que como que va menos. Se distrae en otras cosas, pero no está en lo que debe. Bueno, sí, tenemos que seguir. Derecho sobre los demonios. Marcos 5. Habrá algunos versículos que los vamos a leer 2 veces porque nos lleva a leerlo ahí. Marcos capítulo 5. Versículo 6. Dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Sabemos de qué hablamos, ¿no? Un poquito más adelante, más atrás, el endemoniado de Gadara, ¿vale? Habla de este. Un hombre que estaba poseído, endemoniado. Dice, cuando vio, pues, a Jesús, este hombre, de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Y clamó a gran voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro tiene que ver, por Dios no me atormentes. Por el nombre de Dios no me atormentes. Esto es lo que dijo este hombre. Por el nombre de Dios no me atormentes. Le reconoció. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Lo mismo que tiene esta autoridad o este poder de que un demonio entre y posea a una persona, por encima de esa autoridad está la autoridad de Cristo para decir, sal de este hombre. ¿Ves? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y este dice que respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y dice que lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, fíjate, todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús dice que, les dio permiso. Dice, y salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos, los cuales eran como 2000. La autoridad que tenía Jesús, que tiene Jesús, Jesucristo, sobre los demonios, sobre los vientos, sobre el mar, sobre la vida eterna, sobre los pecados, sobre las enfermedades. Una autoridad sin límite. Lo sabemos. Sin limitación. Ninguna limitación. Y aquí encontramos todo esto. Lo encontramos en este punto. Tiene ese derecho. Porque es por medio de él fueron creadas todas las cosas. El mundo visible y el mundo invisible. Toda potestad, autoridad, principados de demonios invisibles, tiene potestad sobre ellos. ¿Vale? Vemos esto. Vamos a ir a otro punto. Si los que vayáis apuntando, pues bueno. Derecho, y hemos explicado. Jurisdicción. La jurisdicción que tiene la autoridad y el poder de Jesucristo. ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción tiene que ver con el poder de gobernar y cuya voluntad y mandamientos deben ser obedecidos. Fíjate. El poder de gobernar. Tiene la autoridad, el poder para gobernar. Todo. Y cuya voluntad y mandamientos tienen que ser obedecidos.
A veces Dios se presenta a nosotros y Jesús se presentaba y decía, bueno, tú verás, ¿qué eliges? Pero eso no quiere decir que lo que hayas elegido o lo que haya elegido esa persona va a ser lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es obedecerle a Él. Y la persona que no lo obedece va a tener juicio. O sea, ¿por qué? Porque Él tiene jurisdicción. Él gobierna todas las cosas. Todo está bajo su gobierno. O sea, las cosas que nos pasen, dice que el diablo no nos puede tocar. No. Muchas veces somos muy rápidos a veces de decir, no, el diablo me ha... Y sí, es verdad. Pero aún así está bajo el control de Cristo. Bajo su control. Y se suele decir que es un agente. O sea, que está... él no puede ir con una libertad ni con autoridad propia para hacer lo que hace. Simplemente es usado muchas veces. Y Dios permite esas situaciones para que nosotros nos fortalezcamos. Y tomemos unas decisiones que a veces sin esa situación no las tomaríamos. Seguiríamos en un camino un poco desviado. Pero por medio de una situación que el diablo actúa bajo el control de Dios, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de que mejore nuestra vida. Y el diablo viene a tentar, evidentemente, y la tentación es para hacernos caer. Pero tenemos una autoridad y tenemos un poder de Dios en nosotros. Los poderes del siglo venidero han sido trasladados por medio del Espíritu Santo que habita en el creyente. Esa es la cuestión. Ahora, vamos a Mateo, capítulo 28. Este versículo lo leeremos luego también en otra situación. Versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí hay una orden ya, ¿vale? Hay que obedecer, lo que decíamos antes. La jurisdicción tiene que ver con obedecer lo que Él dice. Y cuando le vieron, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde? En la tierra. Toda autoridad, toda potestad, toda jurisdicción, toda potencia, todo poder me es dado. Me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora les dice algo. Por tanto, y aquí hay un mandato, id, un mandato, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los mandamientos y la voluntad de Cristo hay que obedecerla, porque Él es el gobernador, el que gobierna, el que va a juzgar, el que va a estar esperándonos a cada uno de los humanos. Esperando. Y cada uno de nosotros va a dar cuentas. ¿Vale? Él es el que gobierna y tiene esa autoridad y ese derecho de juzgar. Y ahora dice que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué encontramos en estos versículos? Encontramos gobierno. Gobierno del cielo y de la tierra, potestad. Encontramos mandato. Id. Y encontramos voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De Jesús, perdón, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa era su voluntad. Eso es lo que la voluntad para con nosotros. Para con nosotros. Entonces entra en esta situación, jurisdicción, gobierno. Y ese gobierno tiene un mandato y tiene una voluntad. Ese gobernador que es Cristo. Dice, y esto hay que obedecerlo. Entonces eso de que, bueno, si digo sí o si digo no va a pasar nada. Cuidado. Sí va a pasar. Porque Cristo tiene toda la autoridad. Y es el que gobierna y es el que hay que obedecer. Y obedecer su voluntad. Entonces, ¿por qué luchamos a veces tanto?
y desconocemos muchas veces tanto la voluntad de Dios. Y a veces la conocemos y la omitimos. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado. El que no habla, habla. El que no hace, hace. ¿Qué hace? Lo que sabe que tiene que hacer y no hace. Y estamos atrapados en ese cierta desobediencia, ¿verdad? Donde es un impedimento para que si has nacido o he nacido de nuevo, tenga esa autoridad de Dios. A veces queremos que todo el mundo nos obedezca. Bueno, pues eso tiene que ver con autoridad. Pablo dice que he recibido autoridad. ¿Para qué? Para serviros. Nunca dice para mandaros, para serviros. Dice, y he estado entre vosotros. Para ser un buen ejemplo, no he sido ninguna carga. Pero tengo ese derecho, pero ¿qué he hecho? No lo he usado. Tenía ese derecho, ¿ves? Derecho que nos transmite, que nos otorga a los hijos de Dios. Pero no lo he usado. Para que no cojáis un mal ejemplo y, bueno, ahí está la enseñanza, ¿vale? Jurisdicción. Apocalipsis, capítulo 12. Y versículo 10. Dice, entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Y la autoridad de quién? De su Cristo. La autoridad de su Cristo. Y estamos hablando ya en el tiempo escatológico, en los tiempos finales. Bien, dice el poder y la autoridad de su Hijo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Ahí lo vemos, y lo vemos en el Nuevo Testamento, y lo vemos en el Antiguo Testamento, en las apariciones que el Señor hacía en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el final, la autoridad, exhaustiva. ¿Verdad? Uno más, capítulo 17, versículos 12 y 14. Y los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregará su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero dice que los vencerá. Porque, esto es lo que conocemos muy bien, porque Él es el Señor de señores, es la autoridad de autoridades. Él es el que tiene el derecho de todos los derechos, el que tiene la jurisdicción de toda jurisdicción, el que tiene la potencia de toda potencia y poder de todo poder. Él es el Señor de señores. Y los que están, dice, con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos son versículos con bastante, ¿verdad?, peso para dar esta contundencia, ¿verdad?, al mensaje. Bueno, hemos visto en el primero, que era en Mateo, gobierno sobre el cielo y la tierra. En Apocalipsis 12 hemos visto poder sobre el gobernador de este mundo. Poder sobre el gobernador de este mundo, que le dice, ha sido echado fuera. En el capítulo que hemos leído ahora, gobernador, jurisdicción sobre todos los reyes y señores de la tierra. Es sin límite. Todo está bajo el poder y la autoridad de Jesús, ¿vale? Entonces, bueno, entra dentro de lo que estamos hablando. Uno más. Ahora vamos a hablar del poder. Y esta se traduce autoridad
a veces con la palabra poder en nuestro idioma, pero en el contexto nos viene a decir lo mismo. Por eso decíamos al principio que son varias cosas. Varias cosas. Vale. Poder, libertad y derecho de acción. Libertad y derecho de acción absoluto. El poder de Jesucristo es absoluto. Con libertad. Nadie le puede quitar la libertad. Nadie le puede decir no a esto y no a aquello. Nadie. Él tiene la plena libertad de acción y derecho absoluto y sin ninguna, que hemos dicho ya, restricción. ¿Qué restricción puede tener Cristo? Si por medio de Él y por Él han sido hechas todas las cosas. ¿Quién se puede resistir? ¿Quién puede restringir su poder? ¿Quién le puede limitar y decirle, mira, esto sí y aquello no? No lo tiene. Bueno, pues Él es el que murió en la cruz por nosotros. Porque tiene ese derecho, esa autoridad de dar su vida y volverla a tomar. Ese es el Señor. Por eso los cristianos somos seguidores de Cristo. O sea, no seguimos a cualquiera, quiero decir. Que el cristianismo es algo muy claro, o sea, o tiene que ser algo muy claro. No estamos siguiendo a cualquiera. Por eso peleamos en el sentido de decir que no es una religión, que no es una filosofía, que esto no es decir y no hacer. No, no. Esto es algo clarísimo. Clarísimo. ¿Vale? Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Veamos el poder. Lucas 12. Lucas 12, en el versículo 4. Fijaros. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Dice, temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene lo que? Poder de echar en el infierno, si os digo a este temer. Si os digo a este temer. Dice, no se venden 5 pajarillos, dice, por 2 cuartos, dice, con todo, ni uno de ellos, dice, está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas valéis vosotros más, valéis vosotros que más que muchos pajarillos. O algo parecido. Lo he leído mal, pero no hemos entendido, ¿no? El poder. Dice, tiene poder, dice, para echar en el infierno. Y el mundo incrédulo no se lo cree. No cree que Cristo, ese hombre que cuenta la historia, no sabe esto. Que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene todo el derecho, que tiene toda la jurisdicción, tiene todo el gobierno para dar la vida y quitarla. Para dar y quitar. Dice, no temáis a los que os pueden quitar la vida. Dice, temer más temer. Dice, al que puede echar vuestra alma al infierno. O sea, estamos hablando de no de cualquiera. Perdonad que repita tanto esto. Estamos hablando de Cristo, el Mesías, el Señor, de señores. ¿Vale? Bueno, tenemos esa referencia. Comento por encima 2 cosas más y podemos empezar un poquillo con el punto 2. Hemos hablado de potestad, que ya hemos leído en algún momento. Ejercer autoridad o actuar con autoridad. Eso es potestad, ¿vale? En el sentido de cuando dice que habéis sido, se os ha dado la potestad de ser hijos de Dios, hemos dicho que no tiene nada que ver con este tema, ¿vale? Tiene que ver con privilegio. Pero ahora no. Ahora estamos hablando de Cristo y dice que la potestad tiene ejercer autoridad o actuar con plena autoridad. La potencia,
que hablábamos. El Señor es el amo o dueño de toda potencia, ya lo hemos dicho. Y hemos comentado, cuando dijimos Jehová, dice Señor de toda potencia. Potencia ya puede ser celestial, terrenal, en cuestión de ejércitos, en cuestión de elementos naturales, espirituales. Dice que por medio de él fueron todas las cosas creadas, los tronos, los dominios, los principados y las potestades del mundo invisible. Potencia. Sobre todo esto, él tiene plena autoridad. Es un cálculo que engloba todo. Las personas, todo lo creado, todo el universo, lo que es visible, el mundo invisible. O sea, estamos hablando, y a veces nos enfrentamos, y somos tan livianos a veces, y tan, ¿cómo se dice? Ni frío ni caliente, ¿cómo? Tan tibios a veces con el Señor. Dice, bien dice, dice que con paciencia el Señor está tratando con nosotros. Por muchas veces por esto. No calculamos, ojalá, que esto logre la palabra de hoy, logre un impacto en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. No, es que el Señor está en todo. Si no es por Él, por la intercesión de Cristo en el trono, al lado del trono, ¿verdad? Nadie se salvaría. Dice, no, pues si yo soy el mejor cristiano que hay, en mi lectura, en mi devoción, en mi entrega, en mi oración, en mi conducta, en mis pensamientos, lo que quiera. Pero si no es por la intercesión de Cristo, no habría manera. O sea, imaginar, hoy vamos a imaginar, ¿no? Que la imaginación se queda corta, quiero decir, pero la manera de hablar, delante de quién nos ha salvado. ¿No? Por eso los nacidos de la Iglesia no son hijos de Dios. Y ahí encontramos, con esta palabra posiblemente encontremos mucho sentido a muchas cosas. Porque si no es Cristo el que tiene la autoridad de todas estas cosas que hemos hablado, sobre todo, ¿verdad? Si no es Él, nadie puede nacer de nuevo. Por medio de su muerte, su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario, como ofrenda, como redentor, con una autoridad que pones tu vida. Dice, bueno, por amor ha dado su vida. Dice, sí, pero ahora vuélvela a tomar. ¿A que no puedes? Sin embargo, ves, Cristo dice que tiene esa autoridad y ese derecho de volver a tomarla y de resucitar y de esto y de aquello y de todas estas cosas que seguramente siguiendo leyendo la Biblia ahora nos vamos a encontrar con que es que esta situación en los evangelios es a continuo. Hasta le preguntaban y le decían, ¿con qué autoridad dices tú esto? Y tenía tal autoridad que ni les contestaba. Dice, bueno, pues si tú me dices, ¿no? ¿Recordáis este pasaje? Dice, si decimos que no es de parte de Dios, va a haber un problema, decían los religiosos. Dice, pues no sabemos. Dice, pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago las cosas. Habla también de su autoridad con la gente. Y perdonaba, y salvaba, y sanaba, y liberaba. Bueno, de hecho, andaba por el agua, ¿no? El dominio de Jesucristo. Andaba por el agua. O sea, ¿por qué? Porque Él creó las leyes de esta tierra, las de la gravedad, las de poder andar y no hundirte. Todas las leyes matemáticas y físicas las creó Él. Por tanto, tiene el derecho y la autoridad, el poder y la potestad están en sus manos.
ese es el que nos rescató. Yo ando jugando con él. Creemos a veces que no nos ve. Cuidado, porque ya lo vemos en una manera en el Apocalipsis, donde viene con juicio. Y un juicio duro, fuerte, por este tipo de cosas. Porque el mundo se burla. Porque estamos ahora mismo en medio de una edad, de un tiempo, de una sociedad orgullosa y soberbia, que no quiere saber nada. Que se conforma con cualquier cosa. No quiere avanzar ni quiere más cosas. Solamente quiere que las cosas estén como estaban antes. Pues mira, como en los tiempos de Noé. Solo querían que las cosas no fueran, que se quedaran como estaban. Pero había un juicio. Y los juicios que está sufriendo la sociedad y la humanidad durante ya muchos años es por causa de su dureza de corazón, para hacerles ver de que hay alguien por encima de ellos. Dice, por encima de esta autoridad hay otra autoridad. Dice, yo tengo, le dijo Pilato, tengo toda autoridad sobre ti. Dice, no tendrías nada si Dios no te la daría. Si yo quisiera ahora mismo vendrían, ¿no? También esto, un ejército de ángeles. Daros cuenta, nos damos cuenta. Ya nos pasamos a un plano que tenemos que pensar con la fe, ver con los ojos de la fe y ver con la vida nueva que nos ha dado Dios. ¿Vale? Bueno, pues parece que lo hemos hecho en 1 hora. Son las 9. Introducimos el segundo punto, que era, esta es la autoridad de Cristo. El segundo punto era la autoridad delegada a sus hijos y a la Iglesia, ¿verdad? Si queréis lo introducimos un poquillo y el día jueves, si queréis, seguimos. Vale. Jesucristo, el Señor, delegó, o sea que puso en nuestras manos esta autoridad. Toda tal como la hemos visto, no toda, ¿verdad? Porque ya vemos puntos que nadie puede en su vida volverla y muchas más cosas, ¿vale? Dice que nos habilitó, nos delegó, nos puso en nuestras manos esta autoridad. Esto es una delegar, delego o tú delegas sobre mí ciertas cosas, ¿vale? Pones en mis manos para que yo haga y deshaga y demás. Ahora dice que también tiene que ver con nos habilitó. Una palabra mejor que no usamos mucho. Habilitarnos, fíjate, es que esto es muy curioso. Dice que nos cambió para desempeñar una función. Habilitar a una persona para algo tiene que ver con primero cambiarla, para poder desarrollar esa función que antes nunca pudimos hacer, ni nadie puede hacer. Habilitar tiene un peso, ¿eh? Nos habilitó. Primero nos cambió para que pudiéramos ejercer y hacer una función. ¿Cuál es la función? Pues es la función, la comisión de la Iglesia. Entonces ahí tendríamos que volver otra vez a Mateo 28. Toda autoridad me ha sido dada, pero id. Nos delega una autoridad. El Evangelio se ha extendido durante 2000 y pico años, 2000 y pico años por todo el mundo, ¿vale? Cristo, vemos que al final quedaron como unos 500, ¿no? ¿Os acordáis? Se apareció a los discípulos y a otros 500, unos 500, ¿no? Eso y fue la obra de Cristo, ¿ves? Resucitó a muertos, sanó enfermos, vimos su obra. Pero nos ha delegado, y para que esta autoridad se ponga en marcha, el hombre tiene que ser cambiado.
y pasar primero por ser hijo de Dios y luego formar parte de la Iglesia. Cuando esto ocurre más una cosa más que también comentamos, empieza a manifestarse que realmente ha sido delegada una autoridad sobre los hijos de Dios. Sobre ese privilegio de ser hijos de Dios ha sido delegada porque hemos cambiado, porque Cristo nos ha cambiado, y eso se llama nacimiento de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, está pasando esta situación, está habilitando a un hombre, a una mujer, para una función que antes no ha podido hacer, ni podrá nunca, si no nace de nuevo. Nos ha habilitado, ¿vale? Bueno, ahí vemos el primer paso que yo decía, que les hablábamos en Juan. Yo creo que lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Lo dejamos ahí y el próximo día empezamos, ¿vale? Hemos hecho esta introducción para que veamos hasta qué punto, ¿no?, es la intervención del Señor en la vida de una persona, y evidentemente que hay que poner en práctica, ¿verdad? Dice, cuando hay un enfermo, ungirle con aceite. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer, orar por el enfermo. Hay una autoridad que Dios nos ha dado, que si no se manifiesta, ¿verdad?, quedará ahí, y nosotros no podremos cumplir, ¿verdad?, la comisión a la que hemos sido llamados. El mundo está esperando. El Señor ya no está entre nosotros. Está su Espíritu Santo en la vida de los creyentes. El Evangelio se ha extendido por todo el mundo, por casi todo el mundo, ¿vale? Pero ahora nosotros hemos recibido, tenemos, Dios nos ha dado en Cristo Jesús una autoridad, ¿vale? Nos la ha delegado. Entonces, bueno, hasta ahí, y el próximo día continuamos, ¿vale? Pues, Señor, necesitamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Solo tu Espíritu Santo, si te lo pedimos, Señor, nos vas a dar una comprensión en nuestro corazón, Señor, acerca de tu autoridad. Señor, si no hay temor, si no hay pasión, si no hay amor hacia ti, Señor, todo esto quedaría en palabras, Señor. Pero queremos, Señor, cumplir la comisión a la que nos ha sido delegada. Tenemos el privilegio de ser hijos tuyos y tenemos, Señor, una misión que cumplir, donde nos has provisto, nos has capacitado para ello. Si alguien hoy aquí no nació de nuevo, Señor, hoy es el día de salvación. Porque tú, el que tienes toda esta autoridad, es el que también has muerto por nosotros, siendo una ofrenda, un sacrificio para nuestro perdón de pecados, Señor. Te damos gracias como personas individuales, hijos tuyos, y como iglesia, Señor. Gracias, Señor, por haber estado hoy aquí. Gracias, Cristo. Por habernos podido reunir, Señor. Gracias, Jesús. Por poder andar, Señor, en tu palabra, con libertad, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. Tenemos tanto por lo que agradecerte. Toca nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Espíritu Santo, trae convencimiento, Señor. Y llévate la incredulidad que hay en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón.
soy